Ya, chicos, iniciamos nuestras clases virtuales en el curso de literatura. El tema de hoy es hablar sobre lo que es una literatura que viene después de nuestra independencia, pues, ¿no? Entonces nuestro país ha quedado un poco medio tambaleante. Entonces la literatura pues va a reflejar esas situaciones, cómo se encontraba nuestra Lima, pues, de antaño. Entonces hablamos de la literatura costumbrista. Para centrarnos en ello, vamos a contextualizar un poco, ¿no? Dice la literatura republicana, la literatura en este caso costumbrista, se inicia con una corriente literaria que se ha venido a denominar costumbrismo. Esta corriente surge inicialmente en España, aproximadamente en 1820, con la figura de Mariano José de Larra, que era un romántico y un autor de artículos de costumbre, llega a nuestra tierra como un reflejo del costumbrismo español. Entonces, primero se va a iniciar en España, y quien da origen a ello es José de Larra, y con sus costumbres, ¿no? Sus artículos todo costumbrista de su país. Ello va a reflejar, obviamente, aquí en nuestro país, donde también va a narrarse ciertas costumbres, ciertas tradiciones que pues se daban en esa Lima de antaño, como de repente la clase burgués, un poco despreciativa con la clase pues baja, ¿no? Ahora, el costumbrismo es una corriente que expresa amor por lo inmediato, es decir, por el presente, el ambiente local y los usos y costumbres de la época. La literatura costumbrista va a describir una sociedad en transición, una colonia, independencia, república, más o menos, presentando las circunstancias, problemas y coyunturas de los primeros y las convulsiones de esos años de inicio de la república. Ahora, los escritores costumbristas van a presentar las frustraciones de la ascendente pues clase media, pues no quería quedarse ahí, ¿no? En esa clase media, quería seguir subiendo, y la decadente clase alta, que es la aristocracia. Entonces, diríamos que la literatura costumbrista fue un movimiento literario aparecido en Lima en el siglo XIX y que buscó retratar y corregir las maneras de comportarse los ciudadanos de esa época. Y generalmente pues tenía ya con esta definición, tenía un tono irónico, ¿no? Un tono burlón, digamos así. Entonces, hay que tener en cuenta, antes de pasar a ver las características del costumbrismo, que en esta etapa pues se enfrentaron dos clases sociales que pugnaban por un espacio en el gobierno. Por un lado, la aristocracia criolla, conocida como el anticriollismo, que defendía las tradiciones de la colonia, y por otro lado, la clase media, conocida como el criollismo, que se aferraba a lo popular y nacional. Pues había pues una lucha entre ambos grupos y cada grupo tenía su representante. Más adelante vamos a ver los dos grandísimos representantes de este criollismo y anticriollismo. Esas son las dos vertientes que va a originar el costumbrismo. Entonces, la característica nos dice que busca la identidad, ¿no? Va en busca de la identidad. Y esa búsqueda de la identidad, de la nueva estructura de la sociedad después de la independencia, ¿no? Se decía que ha quedado un poco tambaleante y lo que se va a buscar es identificarnos, ¿no? Con lo que es lo nuestro. Otra característica es que se expresa a través de los periódicos. Ya anteriormente, digamos, en la etapa pasada ya se había manifestado en lo que es la literatura de la emancipación, cierta predisposición para usar estos medios como un artículo para levantar la voz de protesta. Ya en esta literatura costumbrista, pues se usa con mayor pues avidez, ¿no? Con mayor expresión, porque ya está, como quien dice, estos medios a la disposición de uno. Entonces, pues estos medios, uno que está a la disposición de uno, y aparte de ello, que estos periódicos también sirven como un agente para que puedan llevar la transmisión rápidamente a la población. Por ende, se expresa a través de los periódicos, revistas que se difunden, artículos de costumbres y el teatro. Prueba de ello que, por ejemplo, la obra, ¿no? En este caso de este personaje Pardo y Aliaga, son prácticamente difundidos en los periódicos, lo que es el niño Goyito, por ejemplo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces ahí nomás se ve reflejado qué tan importantes eran estos medios para ese tiempo, ¿no? Y también decía, aparte del periódico, también lo usaban también el teatro como medio para que puedan expresar, ¿cierto? Esa sátira, esa ironía, ¿no?
que estas dos, digamos, dos grupos sociales se batían, pues. Ahora, otra característica es un tono satírico, ¿no? Un tono satírico, un tono festivo, zumbón, burlesco. Esa es la esencia, digamos, de esta literatura costumbrista. Aparte también va a adoptar dos vertientes que ya se había mencionado, lo que es el criollismo y lo que es el anticriollismo. Hay precursores en esta literatura costumbrista. Juan B. del Valle Caviedes, con su obra El Diente del Parnaso, Alonso Carrió de la Bandera, más conocido como Cóncolo Corvo, El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, representantes, Manuel Asensio Segura, Ñacatita, y de antemano Manuel Asensio Segura está encabezado lo que es el criollismo, y Felipe Pardo Leá con Un Viaje, y él era pues el representante del anticriollismo, que ya se estaba mencionando, ¿no? Y esas vertientes son las que se van a dar en esta literatura costumbrista. En cuanto al tema y el lenguaje del costumbrismo, presentó dos vertientes. Reitero, no se olviden por favor chicos, criollismo y anticriollismo es lo que se da en la literatura costumbrista. Vamos a hablar ahora de un representante de esta literatura costumbrista. Fueron los dos máximos representantes. El primero, Manuel Asensio Segura, que perteneció al criollismo. En este caso, pues, nació en Lima en 1805, sirvió en el ejército realista, fue empleado del Ministerio de Hacienda, escribió artículos de costumbres en periódicos, por ejemplo, Lima contra el espejo y mi tierra, ya que su archirrival, ¿no? digamos, Felipe Pardo Aliaga, escribía en El espejo de mi tierra, y en este caso Asensio Segura escribió un par de artículos en Lima contra el espejo de mi tierra, que obviamente hablaba en contra, ¿no? de este periódico de Felipe Pardo Aliaga. También en otros periódicos de menor, digamos, valía, ¿no? que es La Bolsa, otro El Cometa. Publicó El Moscón, un seminario satírico burlón, y murió en 1871. Eso fue, digamos, la historia, la vida corta de, en este caso, Manuel Asensio Segura. ¿Qué características tenían, en este caso, sus obras? Primero, que critica las costumbres e inconvenientes de su medio con el fin de mejorarlas. No era solamente mera rebeldía, ¿no? Sino era con un fin, era mejorar, pues obviamente. Aparte, hace una crítica amable, risueña e indulgente. También maneja los temas del amor y la política. Y por último, las comedias están escritas en verso, una característica que en este caso Segura siempre tomaba en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son sus obras? Principalmente en el teatro tenemos El Sargento Canuto, que representa a los militares fanfarrones, ambiciosos y prepotentes. Como vemos, esa ironía. La Saya y el Manto, que critica a la burguesía y cómo se quiere obtener un puesto público utilizando a las mujeres. Otro, de Las Tres Viudas, que se trata de Martina, Miquita y Clara, tres mujeres envueltas en la soledad y la frustración. Ñacatita, que bueno, vamos a después a un poco a ver la estructura de esta obra, ¿no? Que trata del matrimonio impuesto y sobre todo esa imposición era por el interés, pues. Aparte de este género dramático teatral, tenemos también lo lírico, ¿no? Que él incursionó en poesía, La Perimuertada o La Moza Mala, en poesía festiva, ¿no? Alegórica, Las muchachas y a una viuda. Y lo que son artículos periodísticos, Los carnavales y Lances de Amancaes, que fueron sus principales, ¿no? renombradas obras que él en este caso pues publicó. Vamos a adentrar en su obra, digamos, cumbre, ¿no? Ñacatita, que tiene por ahí una semejanza a la Celestina, ¿no? Que también ambas coinciden en la vieja chismosa que quiere lograr por un fin, pues, ¿no? Obviamente el chisme, y también como consecuencia de eso va a recibir algo, pues, algo beneficioso, ¿no? Para esa persona. Entonces, Ñacatita, género dramático, especie de comedia, dividida en 4 actos. Los personajes son Don Jesús,
Manuel, don Alejo, don Juan, Juliana, doña Rufina y ni qué hablar de ñacatita. Dice, ¿no?, el argumento más o menos: ñacatita, nuestra Celestina criolla, es una de esas beatas viejas y murmuradoras que tienen los 7 pelos del diablo bajo su apariencia de virtud. Los esposos don Jesús y doña Rufina tienen una hija llamada Juliana, que es todo candor y dulzura. Es así que aparece ñacatita para convencer a doña Rufina de la conveniencia de casar a la joven con don Alejo, viejo pedante y jactancioso. Don Jesús, el padre de la muchacha, se opone porque acepta la relación entre su hija y Manuel, su joven ahijado. Don Jesús y doña Rufina discuten fuertemente, cada uno defendiendo a la persona escogida, pero Juliana y Manuel están muy enamorados y saben enfrentarse, en este caso, a la terquedad materna. Ñacatita aprovecha de la situación para beneficiarse, apoyando por un lado a doña Rufina, para que Juliana se case con don Alejo, y por otro aconseja a Manuel y Juliana para que huyan y sean felices. Las cosas van a empeorar y debido a las discusiones, ñacatita aconseja a doña Rufina que abandone a su esposo, pues don Alejo le ayudaría en esa situación. En el momento en que están dispuestas a marcharse, doña Rufina por un lado y Juliana por otro, aparece don Jesús, descubre ambas y se reanudan las discusiones. Nuevamente en casa se presenta Juan, amigo de la familia, y le entrega una carta a don Alejo diciéndole: me alegro encontrarlo aquí, pues le traigo una carta de su esposa del Cusco. Todo he descubierto entonces. La misma doña Rufina echa al viejo mentiroso, al tiempo que pide perdón a su esposo. Asimismo se acuerda el matrimonio de la joven pareja. Ahora, en esta comedia llena de situaciones graciosas y momentos tensos, Segura se muestra como un conocedor de la idiosincrasia limeña y de la riqueza expresiva del lenguaje popular. Entonces, eso es más o menos el argumento de ñacatita. Recomiendo, ¿no?, que puedan leer porque es una obra, como en este argumento se ha manifestado, muy irónica, muy graciosa, pues, porque se da cada enredo que también se mete ñacatita, ¿no? Vamos a pasar al otro representante, que fue Felipe Pardio Aliaga, quien está dentro de lo que es el anticriollismo. Entonces decimos, ¿no?, que fue un notable creador de comedias moralizantes y un estupendo autor de letrías, en este caso satíricas. Él nació en Lima en 1806, hijo de padres aristocráticos, en este caso estudió en la Academia Mirto. Sus principios clásicos explican sus ideas políticas de orden y autoridad. Se desempeñó como cónsul y nos representó en Bolivia, Chile y España. Escribió solo en El Intérprete y murió en 1878. O sea, digamos, tuvo una cuna de oro, pues, de antemano, y por ende tuvo esa gran, digamos, disponibilidad para poder crecer intelectualmente, ¿no? Pero claro, no dejó de lado también su realidad, o sobre todo, digamos, la realidad de esa Lima, porque también en su obra manifiesta pues esa aristocracia un poco antipática, ¿no?, que pues no quiere dejar de lado sus costumbres o sus viejas costumbres, como quien dice. ¿Por qué? Porque no quiere pasar a la otra clase, pues. Ya la aristocracia estaba, como quien dice, a menos, y la clase media pues quería surgir. ¿Qué características tiene su producción? A ver, primero, su producción literaria surgió del choque de sus ideas y cultura de tipo europeo con la desconsoladora realidad nacional. Partimos de ello, ¿no? Luego escribió sus comedias para entretener y moralizar, es decir, había un fin didáctico en ello. También empleó un estilo muy cuidadoso y elegante sin dejar de lado la chispa del auténtico limeño. Eso es lo que se estaba manifestando, no porque en este caso iba a ser una ironía de la situación contextual, iba a dejar de lado pues esa criollada, como se dice, ¿no?, de esa Lima antigua. Siempre lo ponía en sus obras como un elemento principal. Su sátira adopta 3 formas. Primero, es mordiente porque va a atacar a las costumbres. Es correctiva porque, como se dice, tiene un fin moralizante y va a corregir los males de la aristocracia, pues.
Y también acusadora porque critica con leve tristeza la situación que se vivía, ¿no? ¿Cuáles fueron las obras de Felipe Pardo Aliaga, este anticriollista? Primero, vamos a iniciar con lo que es la prosa. Y tenemos ahí el Paseo de Mancaes, que relata pues el recuerdo de una familia paseando por aquella pampa de Calesa, ¿no? Luego también tenemos Un viaje, que es un poco la obra más resaltante para este autor, que se burla de los preparativos del viaje a Chile del niño Goyito, quien pues era niño Goyito pero ya tenía 52 años, ¿no? Una ironía, algo gracioso. Ahora, hay que tener en cuenta, ¿no?, que estas obras fueron escritas en artículos en el diario El Espejo de mi Tierra, periódico que fue fundado obviamente por Pardo Aliaga, pues, ¿no? Y él usaba para expresar todas sus ideas, en este caso a partir de lo que son las diversas narraciones, no historias. Luego en verso tenemos La nariz, La jeta, El ministro y el aspirante, Qué guapo chico, Constitución política. En lo que es el teatro tenemos Fruto de la educación, que es la obra donde se narra que Pepita, muchacha limeña, pierde a su novio, el inglés Eduardo, por bailar con demasiada libertad la zamacueca. Y la zamacueca pues era un baile chileno, ¿no? Es un baile chileno, y pues ella con mucha alegoría lo hace y, como quien dice, deja de lado, o el novio queda al lado de ella, ¿no? Porque pierde interés, piensa que es muy, no sé, libertina, algo así, lo que más o menos manifiesta ello, ¿no? Luego tenemos a Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, que rememora los paseos de los vencedores de Ayacucho en el cercado y critica las costumbres liberales de la época. Y por último tenemos Una huérfana en Chorrillos, que va a escribir el Chorrillos del siglo XIX, elogiando las costumbres aristocráticas. Eso es en cuanto a su producción literaria. Ahora nos centramos un poco en Un viaje, ¿no?, que ya se había dicho que en este caso es una burla, ¿no?, de este joven, bueno, ni joven, ¿no?, porque ya tenía 52 años, sino que le decían el niño Goyita, pues. Entonces, y reitero, esto prácticamente lo fue publicando poco a poco en este periódico que era El Espejo de mi Tierra, que a su vez, perdón, lo fundó Pardo Aliaga, pues. Ahora, el argumento, ¿no?, más o menos inicia de esta forma, que es el protagonista, que es el niño Goyito, Gregorio, que tiene un comportamiento propio de un limeño engreído de esa época. El niño Goyito ha estado recibiendo cartas de Chile durante 3 años sobre ciertos negocios interesantes. Goyito tiene 52 años y lo llaman así hasta su muerte. Después de todo el asunto se decide, viajará. La noticia corre por toda la parentela y se convierte en motivo de conversación y quehacer. El preparativo dura 6 meses. Todo se divide el trabajo. Los sastres hacen ropa diferente para cada cambio estacional. Un hacendado de Cañete teje cigarreras. Los dulces quedan a cargo de las madres. Sin embargo, surge la disyuntiva de si el buque es seguro o no. Un extranjero, que es un catalán, logra tranquilizarlos. El niño Goyito emprende por fin el viaje comentado. En la despedida lloran las hermanas y también el viajero. Toda la gente le dan encargos. Este viaje marcó un hito para todos del habla limeña, pues ya no se decía antes de Cristo y después de Cristo, sino todo es antes y después del viaje de Goyito, ¿no? En este pequeño argumento, más o menos, si lo analizamos, damos o se da a entender esa, digamos, preocupación por desprenderse de este ser, ¿no?, que nunca había, como quien dice, salido de su casa, de su retoño. Ya con 52 años igual seguía esa preocupación, pero más era por el engreimiento, pues, de cómo se le iba formando a esta persona. Y así era pues toda esa clase, ¿no?, digamos, esa clase burgués, pues muy engreída. Y en este caso, pues Felipe Pardo Aliaga no pone de manifiesto en esta obra Un viaje. Bueno, jóvenes, espero se haya comprendido el tema de hoy día, que ha sido pues referente a lo que es la literatura costumbrista. Ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios en base a lo que hemos trabajado. Entonces pasamos a resolver las 2 preguntas con apoyo de ustedes, ¿sí?, para que también posteriormente ustedes vayan resolviendo las otras preguntas. La pregunta nos dice: el costumbrismo es una corriente que surge inicialmente en
no nos olvidemos que el costumbrismo es una corriente, ¿no? Que en este caso pues surge inicialmente en España, aproximadamente en 1820, y va a tener como una figura, digamos, de iniciación, como el que generó todo este costumbrismo, a Mariano José de Larra, un español, pero él era el autor, inició, ¿no?, con sus artículos de costumbre. Y hay que tener en cuenta que el costumbrismo pues, es una corriente que va a expresar ese cariño por todo lo inmediato, es decir, por el presente, por ese ambiente local y sus costumbres pues, de esa época. Y es allí, con todo lo que en este caso se ha explicado en la clase, del tema de esta día, ¿no?, lo que es un costumbrismo. Entonces la pregunta, si nos indica, es una corriente, el costumbrismo, ¿dónde surgió, dónde se inició? Obviamente va a ser en España, ¿no? No en Francia. Aún así Francia es la meca de todas las otras literaturas, pero no, también Italia, pero no, ni Inglaterra, ni Alemania, sino el costumbrismo se inició en España. Y digamos el que inició todo fue José de Larra. No nos olvidemos, por favor, chicos. La pregunta 2 nos dice, el fundador del costumbrismo, en este caso, en España es, creo que ya lo mencionamos, pero vamos descartando. Primero dice Espronceda, José Espronceda. José Espronceda fue un escritor español, sí, ¿cierto? Pero más pertenecía al romanticismo y fue considerado pues el poeta más representativo del primer romanticismo en España. Entonces, bien es cierto que lo que es el costumbrismo tiene que ver con el amor, ¿no? Pero el amor a lo presente, como se dijo, a las costumbres, ¿no? Y aquí hablamos de un romanticismo distinto, ¿no?, más subjetivo. Entonces descartamos a Espronceda. Luego nos dice Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora, Bécquer, más conocido, ¿no?, como el poeta y narrador español, él también va a pertenecer a lo que es el romanticismo, pero llegó, como quien dice, un poquito tarde, ¿no? Pero igual se le asocia, pero un poquito más está pegado él a un se puede decir, a un romanticismo, a un postromanticismo, pues, para que se entienda. Pero igual no tiene que ver con el costumbrismo. En el caso de Zorrilla, ¿sí?, José Zorrilla, igual es un español, un poeta, un dramaturgo, que también pertenece a lo que es el romanticismo. Igual se descarta. Larra, José Larra, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando se había mencionado que el costumbrismo se inició pues en España y el que dio inicio a todo ello fue en este caso Mariano José Larra? Pues sí, fue el fundador del costumbrismo en España, ¿sí? Mientras que el duque pues de Rivas, en este caso pues más, su verdadero nombre era pues Ángeles Aveiro Ramírez de Baquerano, más conocido como el duque de Rivas, ¿no? Y bueno, en este caso fue sí un dramaturgo, un poeta, un historiador, un pintor, pero igual, ¿no?, pertenece a lo que es el romanticismo, o sea, muy alejado de lo que es el costumbrismo. Por ende, creo que la respuesta, la primera trae pues a la segunda, ¿no? José Larra sería pues el fundador del costumbrismo en España. Bueno, jóvenes, espero se haya comprendido la clase. Los ejercicios también son prácticos, fáciles, igual toda la clase es muy práctica, ¿no? Espero que puedan resolver los siguientes ejercicios, tanto para sus exámenes virtuales. Conmigo es todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.